Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las tendencias que mueven el universo del entretenimiento. Hoy nos adentramos en un tema que estoy seguro que va a despertar muchísima curiosidad e interés entre todos ustedes, un tema que palpita con la energía de las grandes estrellas y las promesas del futuro. Vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de dos nombres que resuenan con una fuerza innegable en el panorama del entretenimiento a nivel mundial, *Can Yaman y Demet Özdemir. Si alguna vez te has preguntado qué les depara el futuro a estas dos potencias turcas, qué nuevos horizontes están explorando con esa mirada audaz que los caracteriza, o qué impacto monumental podrían tener en los sectores que deciden conquistar entonces, amigo mío, estás en el lugar exacto. Prepárate para un viaje verdaderamente intrigante, porque hoy vamos a desgranar meticulosamente cada uno de estos aspectos y muchísimo más. Y si por alguna casualidad del destino aún no lo has hecho, este es, sin lugar a dudas, el momento perfecto para darle a ese botón rojo de asterisco suscribirse y, sobre todo, para activar esa campanita de notificaciones para que nunca jamás te pierdas ninguna de nuestras apasionantes novedades. Cuando evocamos los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir, la imagen que instantáneamente se dibuja en nuestra mente es la de dos estrellas que han brillado con una intensidad deslumbrante en el firmamento de la televisión turca. Han conquistado corazones no solo en su país natal, esa tierra de contrastes y belleza, sino que su magnetismo ha traspasado fronteras, llegando a audiencias internacionales que los idolatran. Sus telenovelas, más que simples producciones, se han convertido en verdaderos fenómenos culturales, generando legiones de fans devotos, leales hasta la médula, que siguen cada uno de sus pasos con una atención casi sagrada. Pero, ¿qué sucede cuando estas estrellas, poseedoras de un carisma desbordante y un alcance verdaderamente global, deciden mirar más allá de lo conocido, más allá del escenario que las ha catapultado a la fama? ¿Hacia dónde dirigen ahora sus ambiciones más profundas? Y quizás la pregunta más crucial de todas, ¿cuál será el impacto real y duradero de sus nuevas y ambiciosas empresas? Empecemos nuestro análisis por el titán, por *Can Yaman. Conocido por su imponente físico que roba suspiros, su magnetismo innegable en pantalla que cautiva a espectadores de todo el mundo, y una versatilidad que lo hace transitar con soltura por diversos registros, Can ha demostrado fehacientemente que no se conforma con el éxito obtenido, por grande que sea. Si bien sus icónicos roles en series que marcaron un antes y un después, como la inolvidable Erkencikus o la apasionante Dolunay, lo catapultaron a una fama mundial sin precedentes, su mirada parece estar ahora fija en horizontes mucho más lejanos y ambiciosos. Hemos sido testigos de un aluvión de rumores, de filtraciones cuidadosamente orquestadas, y de declaraciones veladas pero cargadas de significado que apuntan a una incursión mucho más seria, profesional y consolidada en el cine internacional. Y no hablamos de cualquier tipo de cine, sino de producciones que prometen ser de un calibre excepcionalmente alto, de esas que acaparan titulares y premios. Se habla con insistencia de proyectos tentadores en Italia, un país donde ya goza de una base de seguidores inmensa y donde ha demostrado su valía en algunas producciones, pero, y aquí es donde la emoción se dispara, también se susurra con fuerza la posibilidad de un salto audaz y directo a *Hollywood. Imagina por un instante a Can Yaman compartiendo protagonismo en la gran pantalla, mano a mano, con algunos de los actores más renombrados de la todopoderosa industria cinematográfica estadounidense. Créeme, esta visión no es una fantasía descabellada, es una posibilidad cada vez más tangible. Su presencia escénica, esa aura que lo envuelve, su asombrosa capacidad para transmitir emociones complejas con una sutileza impactante y, seamos completamente honestos, su indiscutible y arrollador atractivo, lo convierten en un candidato idóneo, casi predestinado para desempeñar papeles que exigen una dosis potentísima de fuerza, un carisma que arrase y una presencia imponente que domine la escena. El sector que con toda probabilidad podría conquistar aquí es el del cine internacional de gran presupuesto, esas superproducciones que definen una era. Piensa en él liderando películas de acción trepidantes, en dramas épicos de gran calado histórico, o incluso en comedias románticas que busquen desesperadamente un rostro fresco, potente y magnético para dar vida y alma a sus historias. El impacto de una incursión tan trascendental como esta en el cine de Hollywood sería, sin lugar a dudas, significativo y multifacético. En primer lugar, abriría de par en par las puertas para que un número mucho mayor de talentos turcos, hasta ahora quizás menos visibles a nivel global, sean considerados seriamente en producciones internacionales de primer nivel.
Sería una validación rotunda del calibre excepcional de los actores turcos y de la calidad intrínseca de las historias que pueden contar, demostrando que el talento no conoce de fronteras. En segundo lugar, para Can Yaman en sí mismo, esto representaría una consolidación definitiva, un hito que lo elevaría de estrella internacional de telenovelas a un asterisco actor de talla mundial, trascendiendo los límites del género para establecerse en el Olimpo del séptimo arte. Esto, a su vez, podría traducirse en oportunidades de negocio exponencialmente mayores, contratos publicitarios y de producción mucho más lucrativos y, por supuesto, un aumento aún más vertiginoso en su fama y estatus global. El sector cinematográfico estadounidense, conocido por su dinamismo incesante y su búsqueda perpetua de nuevos talentos que oxigenen la industria, recibiría sin duda un impulso considerable con su llegada, aportando no solo un rostro nuevo y carismático, sino también una audiencia masiva y fiel y un interés mediático prácticamente asegurado desde el primer día. Por otro lado, la otra mitad de esta ecuación estelar es la deslumbrante asterisco de Demet Özdemir. Ella también es una fuerza imparable en el universo del entretenimiento. Su dulzura innata, su autenticidad conmovedora y su habilidad para conectar de manera profunda y genuina con el público a través de personajes entrañables y complejos la han convertido en una favorita indiscutible. Sus roles en series emblemáticas como la ya mencionada Erkenci o la emotiva Doğduğun Kaderindir la han establecido firmemente como una actriz de un talento excepcional y una sensibilidad artística que la distinguen. Demet, al igual que Can, parece estar explorando con determinación caminos que se alejan de las producciones turcas más convencionales. Si bien la televisión sigue siendo su terreno de juego predilecto y donde ha cosechado sus mayores éxitos, hemos sido testigos de indicios claros de un creciente interés en proyectos con un alcance y una naturaleza diferentes, quizás más enfocados en las potentes asterisco plataformas de streaming, o en el ámbito del asterisco cine con un enfoque más artístico, experimental o dramático. El sector que Demet Özdemir podría conquistar con su talento es el de las asterisco series de prestigio en plataformas digitales y el asterisco cine independiente o de autor, esos espacios donde la profundidad narrativa y la exploración de personajes complejos tienen cabida. Imagina a Demet protagonizando una serie original para gigantes como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video. Podría enfrentarse a guiones mucho más intrincados, a personajes con capas de profundidad emocional nunca antes exploradas, o a géneros que tradicionalmente no tienen tanta presencia en las telenovelas turcas, como el thriller psicológico, el drama social o incluso la ciencia ficción. Su asombrosa capacidad para transmitir vulnerabilidad y fortaleza simultáneamente, para pasar de la fragilidad a la resiliencia en cuestión de segundos, la convierte en una candidata perfecta para roles que exigen una asterisco profundidad emocional extraordinaria y una sutileza interpretativa que cautive. El asterisco cine independiente también podría representar un terreno increíblemente fértil para ella, un espacio donde podría desplegar todo su rango actoral en proyectos más íntimos, con narrativas ambiciosas y un enfoque artístico más marcado, demostrando su versatilidad más allá de los roles protagónicos de las series populares. El impacto de Demet Özdemir en estos sectores, al igual que el de Can, sería igualmente asterisco relevante y transformador. Para las plataformas de streaming, su incursión significaría la posibilidad de atraer a una audiencia masiva y leal de seguidores de telenovelas turcas que, de otro modo, quizás no explorarían sus extensos catálogos con la misma dedicación. Sería una estrategia inteligente para diversificar su oferta de contenido y para incorporar talento internacional de un atractivo incuestionable. Para Demet, representaría una evolución artística natural y ambiciosa, la oportunidad de enfrentarse a nuevos y estimulantes desafíos interpretativos, de expandir su repertorio actoral y de demostrar su valía en formatos diferentes. Sería sin duda un paso adelante monumental en su carrera, consolidándola no solo como una estrella indiscutible de las telenovelas, sino como una asterisco actriz versátil y con una proyección internacional sólida en una amplia gama de formatos audiovisuales. Su presencia en proyectos de mayor prestigio con presupuestos elevados y alcance global, podría elevar significativamente la percepción del talento actoral proveniente de Turquía en la escena global del entretenimiento. Ahora, llegamos a un punto que enciende la chispa de la fantasía y la expectación. Hablemos de la asterisco sinergia y el impacto combinado de Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente si sus caminos profesionales volvieran a cruzarse en nuevos y ambiciosos proyectos. Su química en Erkenci fue tan palpable, tan magnética, que generó una expectación y un frenesí que traspasaron fronteras, conquistando audiencias en múltiples países. Si en algún momento decidieran unir fuerzas nuevamente, ya sea en una serie de gran producción internacional,
una película destinada a ser taquillera, o incluso un ambicioso proyecto multiplataforma que abarque varios medios, el impacto sería, sin más dilación, estratosférico. Imaginen un proyecto conjunto cuidadosamente desarrollado y financiado, para una de las grandes plataformas de streaming mundiales, con un presupuesto generoso que permita una producción de altísimo nivel y una campaña de marketing global masiva y agresiva. La combinación de su popularidad individual ya consolidada, su carisma compartido y la nostalgia palpable por su anterior y exitoso trabajo en pareja, crearía un evento mediático sin precedentes capaz de capturar la atención del planeta entero. El sector que conquistarían en este escenario sería prácticamente el del entretenimiento global, abarcando no solo la televisión de alta gama y el cine de gran presupuesto, sino potencialmente incluso el ámbito de la música, si se diera el caso de una banda sonora original interpretada por ellos, o su participación activa en eventos promocionales de carácter masivo. El impacto potencial de tal colaboración sería, como hemos dicho, múltiple y de largo alcance. Para ellos sería la oportunidad de consolidar y elevar aún más su estatus como una de las parejas de pantalla más icónicas y exitosas a nivel mundial, un binomio que el público ansía ver reunido. Para la industria del entretenimiento en su conjunto, sería una demostración fehaciente del poder de la colaboración entre talentos ya consagrados y de la capacidad inherente de las producciones para generar un interés masivo y global a través de nombres reconocidos y queridos por el público. Podrían, sin duda, sentar un precedente importante para futuras colaboraciones entre estrellas provenientes de diferentes mercados y culturas, fomentando un intercambio cultural y artístico mucho más dinámico y fructífero a nivel internacional. Pero las ambiciones de estas dos estrellas no se detienen en las producciones audiovisuales, su visión de futuro se extiende a otros sectores donde su influencia es igualmente poderosa. Ambos han demostrado tener un gran sentido innato para los negocios y una presencia arrolladora y estratégica en las redes sociales, lo que los convierte en activos sumamente valiosos para marcas y campañas publicitarias de gran alcance global. Podríamos verlos incursionar con fuerza en el vibrante mundo de la moda, quizás creando sus propias líneas de ropa exclusivas, colaborando con diseñadores de renombre internacional, o participando en campañas que definan tendencias. El sector de la moda, siempre en busca de rostros influyentes, con estilo y con una capacidad de conexión con el público, sería un terreno natural y muy fértil para su expansión y diversificación. Además, no descartemos la posibilidad de verlos involucrados en proyectos de emprendimiento de gran envergadura. Podrían establecer sus propias productoras cinematográficas o televisivas, invirtiendo en startups tecnológicas innovadoras, o utilizando su plataforma para apoyar causas benéficas significativas a través de la creación de sus propias fundaciones. Su influencia mediática y su poder de convocatoria podrían ser utilizados de manera magistral para generar un impacto positivo y duradero en la sociedad, promoviendo el cambio social, la concienciación sobre temas importantes y defendiendo valores universales. En este sentido, el sector sin ánimo de lucro y el ámbito social también podrían verse enormemente beneficiados por su alcance y su compromiso. La clave de su éxito futuro radicará, sin lugar a dudas, en su inteligencia y astucia para elegir proyectos que no solo capitalicen su fama actual, ya inmensa, sino que también les permitan seguir creciendo como artistas, como empresarios y como individuos. Deberán ser extremadamente selectivos, buscando guiones sólidos y bien construidos, directores visionarios y apasionados, y oportunidades que verdaderamente desafíen sus límites creativos y les permitan explorar nuevas y sorprendentes facetas de su talento innato. La autenticidad será, sin duda, un factor crucial y determinante. El público los seguirá fielmente si percibe que sus movimientos profesionales y empresariales son genuinos, transparentes y no meramente oportunistas, sino que reflejan una visión y una pasión reales. En resumen, y para ir concluyendo este análisis apasionante, podemos afirmar con rotundidad que Can Yaman y The Method de son dos estrellas en un ascenso imparable, con un potencial ilimitado que parece no tener fin. El sector que conquistarán, o mejor dicho, los múltiples sectores que conquistar. Son tan variados y amplios como su talento y su ambición, el cine internacional de gran calibre, las plataformas de streaming de prestigio, el influyente mundo de la moda, y potencialmente, el vasto y dinámico mundo de los negocios y el activismo social. Su impacto colectivo será el de consolidar y elevar el talento turco en la escena global, abriendo nuevas y emocionantes puertas para futuras colaboraciones internacionales y, sobre todo, deleitando a sus millones de seguidores con nuevas y emocionantes propuestas que mantendrán la llama de la expectativa encendida.
La anticipación por lo que vendrá en sus carreras es palpable y, sin duda alguna, será un viaje fascinante y cautivador de seguir minuto a minuto. Y hasta aquí nuestro análisis profundo y detallado de hoy sobre el futuro brillante y prometedor de Can Yaman y de Method Demir. Espero sinceramente que hayan disfrutado enormemente de esta inmersión en sus posibles y futuras conquistas profesionales y empresariales. Hemos explorado con detalle cómo podrían expandir su alcance de manera estratégica y audaz más allá de las telenovelas que los consagraron, impactando poderosamente el cine internacional, las plataformas digitales de vanguardia, el competitivo mundo de la moda y muchos otros campos. Ha sido un viaje verdaderamente intrigante y revelador, ¿verdad? Ahora, como siempre, me encantaría conocer tu valiosa opinión y tus reflexiones. ¿Qué otros sectores crees tú que podrían conquistar con su talento y carisma? ¿Qué tipo de proyectos te gustaría ver de ellos en el futuro, tanto en solitario como juntos? Por favor, déjame tus comentarios y tus ideas más abajo en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos, aprender de ustedes y debatir apasionadamente estos temas. Y si este vídeo te ha parecido interesante, informativo y entretenido, no olvides darle un buen me gusta. Tu apoyo ayuda muchísimo al canal a crecer y nos motiva enormemente a seguir creando contenido de la más alta calidad posible para todos ustedes. No dudes en compartir este vídeo con tus amigos, familiares y con cualquier persona a quien creas que también le interesará este fascinante tema. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, no esperes más y suscríbete a nuestro canal y activa esa campanita de notificaciones para no perderte absolutamente ninguna de nuestras próximas y emocionantes aventuras de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más sorpresas y análisis. Un abrazo enorme y hasta la próxima.